Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como se dan cuenta, ya estamos ahorita en lo que es la tercera clase. Bien, a continuación les leeré el siguiente fragmento de un interesante artículo científico que habla sobre la velocidad. La velocidad es la distancia que avanzamos en un determinado tiempo. Por ejemplo, si das 2 pasos en un segundo, la velocidad con la que avanzas es 2 pasos por cada segundo. Expresándolo de manera más sencilla en una ecuación, tu velocidad es velocidad igual a 2 pasos sobre segundo. Si solo ponemos las iniciales, tendremos una expresión más sencilla de leer: v igual a 2p sobre s, es decir, avanzas alrededor de 1,5 metros en un segundo. Usain Bolt, el hombre más rápido hasta ahora, puede correr una distancia de 100 metros en 10 segundos, es decir, alrededor de 10 metros por segundo, velocidad igual a 10 metros sobre segundo. Un avión vuela a una velocidad de 278 metros sobre segundo. La velocidad con la que viaja el sonido es de 344 metros sobre segundo en el aire a temperatura ambiente. Es decir, si un rayo lo escuchas 3 segundos después de haberlo visto, entonces el sonido viajó 3 veces 344 metros. Es decir, el rayo se generó a 1032 metros de ti. La velocidad que debe alcanzar un cohete espacial para salir de la Tierra es de 11.000 metros sobre segundo. ¿Recuerdas la fábula La liebre y la tortuga? Esta célebre fábula se le atribuye a Esopo, un famoso escritor griego. Esta habla de una liebre y una tortuga que se retan a realizar una carrera. Como la liebre corría muy rápido y vio que la tortuga era tan lenta, se atrevió a sentarse a descansar en un árbol, pensando que la tortuga no la alcanzaría. Pero esto fue un grave error, porque se quedó dormida y cuando despertó, vio que la tortuga estaba a punto de llegar a la meta y aunque corrió con todas sus fuerzas, no logró llegar antes que ella. Ahora, vamos a reflexionar. ¿La liebre es más veloz o más rápida que la tortuga? ¿O rapidez y velocidad son lo mismo? Un cuerpo que se mueve como la liebre o la tortuga en física recibe el nombre de móvil. Observemos el siguiente video para comprender mejor el tema. ¿Se han preguntado si todo lo que nos rodea se mueve? ¿Un objeto que vemos en reposo tiene movimiento? ¿Cómo podemos saber si un objeto se mueve lento o rápido? ¿El movimiento es siempre igual o podemos decir que hay diferentes tipos de movimiento? Todo lo que nos rodea se mueve, aun cuando aparentemente no lo percibamos. En nuestro planeta y en nuestra vida diaria encontramos gran cantidad de movimientos, rectos, circulares, parabólicos, hasta elípticos. Algunos ejemplos que podemos encontrar son el desplazamiento de un avión, un satélite alrededor de nuestro planeta, el movimiento del agua en una fuente o en una persona que hace suertes con una cuerda. Y aun cuando un cuerpo no se desplace, hay movimiento. Absolutamente todo en el universo se mueve. ¿Sabías que, a partir de la observación del movimiento del Sol, los aztecas crearon un calendario con el que organizaban sus actividades sociales y religiosas? La civilización azteca, al igual que otras culturas de nuestro país, dieron una gran importancia a todos los fenómenos naturales que observaban, y uno de ellos fue el aparente movimiento del Sol y otros astros. Esta observación fue motivo de uno de los sistemas más importantes, el calendario azteca, o piedra del Sol. En él representaron el tiempo en días. Los puntos cardinales
las estaciones del año y la forma en que debían llevar a cabo diversas labores importantes para toda la comunidad. Todo lo que nos rodea se mueve. Planetas, organismos, objetos. Todo en el universo está en movimiento y esto lo podemos observar con el día y la noche. El movimiento de los cuerpos celestes, cuando pateamos un balón o cuando observamos las olas del mar. Al percibir cualquier tipo de movimiento, podemos darnos cuenta de que los cuerpos se desplazan de un lugar a otro, de un espacio a otro y de diversas maneras, ya sea en línea recta, curva o en forma elíptica. Es así como se mantiene el curso de la vida como la conocemos. Imagínate, ¿qué pasaría si nuestro planeta no girara? Si no existiera el movimiento, ¿te imaginas un mundo sin movimiento? ¿Cómo crees que sería? Como acabamos de ver en el video, un automóvil se mueve cuando cambia su posición respecto a otros objetos. Un velocímetro es un instrumento que tiene la capacidad de medir la velocidad. La descripción de los movimientos, la propiedad que los distingue, es la rapidez con la cual ocurren, pues de esta depende el tiempo empleado para recorrer dichas distancias. Vamos a observar el siguiente video en el que se explicará sobre la descripción del movimiento. Veamos y prestamos atención a los siguientes conceptos. El movimiento está presente en la naturaleza, en los seres vivos y en numerosos objetos creados por el ser humano. Nuestro propio cuerpo, por fuera y por dentro, también se mueve. Algunos movimientos los podemos observar, pero existen otros que suceden sin que nos demos cuenta, como ocurre con el movimiento de rotación de la Tierra. Para ti, ¿qué es el desplazamiento? Moverme de un lugar a otro. Un movimiento. Es el movimiento que tiene algo o alguien. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste. El camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106.000 kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad
Es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que desde el año 2004 los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis? Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación de paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y el movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas? Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Okay. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. Tal es el caso de una empresa de seguridad que desde el año pasado trabaja en el diseño de un dirigible autónomo no tripulado, apoyada por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que el dirigible pueda funcionar de manera automática, se tiene que determinar el desplazamiento y las trayectorias que realizará durante sus recorridos. Este y otros avances tecnológicos se basan en el conocimiento científico y las teorías y leyes que de esto se desprenden. Bien, luego de ver este material, veamos la siguiente presentación en la que con un avión de papel podremos comprender la diferencia entre rapidez y velocidad.
El desplazamiento recorrido por un móvil es la longitud entre la posición inicial y la final. Una magnitud física es la propiedad que tienen los cuerpos para ser medidos, como la longitud, la masa, etc. Una unidad de medida es la referencia que usamos para medir la magnitud física. Metro, kilogramo, segundo. Metro para la longitud, kilogramo para la masa, segundo para el tiempo. La rapidez de un móvil es la distancia que, en este caso, la liebre y la tortuga recorren, dividida entre el tiempo que emplearon en recorrer esa distancia. La rapidez se expresa con una magnitud y una unidad sin dirección, como por ejemplo 6 metros sobre segundo, 4 pasos por segundo, entre otros. Ahora bien, se llama velocidad de un movimiento a la relación que existe entre el desplazamiento indicando la dirección de dicho desplazamiento, pero con magnitud y una dirección, y se representa mediante una flecha, así de fácil. La velocidad se expresa con una magnitud, una unidad y la dirección del movimiento, como por ejemplo 14 centímetros sobre año al este, 180 kilómetros sobre hora al norte, entre otras más. Si decimos que el avión tiene una rapidez de 100 kilómetros sobre hora, no indicamos dirección. Si decimos que el avión tiene una velocidad de 100 kilómetros sobre hora, indicamos su dirección, por ejemplo, hacia el norte. Bien, como cabe señalar que la rapidez no indica dirección del desplazamiento y la velocidad sí. Respondamos y reflexionamos la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando decimos que un automóvil tiene una velocidad de 70 km sobre hora nos estamos refiriendo únicamente a su rapidez? Bien, finalmente, comenten sus reflexiones con su familia y que cada uno comente un ejemplo para diferenciar entre la rapidez y la velocidad.